Fue el hombre que estableció el primer imperio francés. Para el pueblo francés fue un héroe. Para la realeza francesa fue su muerte. Napoleón Bonaparte fue un azote para los líderes europeos, pero los países que conquistó se unieron a un vasto imperio que se extendía desde España hasta Rusia. Junto con su control sobre Europa, Napoleón Bonaparte conquistó territorios en las Indias Occidentales, América y el norte de África. Napoleón puede haber sido el mayor conquistador que la historia haya visto. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, una isla en el mar Mediterráneo. Justo antes de su nacimiento, la isla de Córcega fue conquistada por las fuerzas francesas, convirtiendo al bebé Napoleón y a su familia en súbditos del rey Luis XV. A la edad de 9 años, Napoleón entró en una escuela militar en Francia. Se destacó en matemáticas e historia, y después de 7 años recibió una comisión como oficial de la División de Artillería del Ejército francés. En el verano de 1789 comenzó la Revolución Francesa cuando las turbas parisinas asaltaron la Bastilla. La Revolución Francesa concluyó con la eliminación de la monarquía. El país fue reetiquetado como una república, para ser gobernado por una asamblea conocida como la Convención. Luis XVI fue guillotinado en 1793 y la monarquía francesa murió con él. Con el desmantelamiento de la monarquía y la aristocracia, Francia fue arrojada a lo que se conoció como el Reino del Terror. Se estima que alrededor de 300.000 sospechosos fueron arrestados y 17.000 personas fueron ejecutadas durante este tiempo. Es durante este periodo tumultuoso que Napoleón comenzó a ganar fama. Su primera gran victoria llegó cuando derrotó a las fuerzas realistas apoyadas por la Marina Británica en el puerto de Toulon. Después de la batalla fue celebrado como un héroe de guerra. En 1795 Napoleón ganó aún más fama cuando disparó contra los monárquicos y derrotó a las fuerzas antirrepublicanas que amenazaban al nuevo gobierno. Sus batallas contra las fuerzas que se oponían a la nueva república le ganaron el favor de los líderes del nuevo gobierno. El joven general Bonaparte fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas. Un giro de los acontecimientos inquietantemente similar al ascenso al poder del emperador Palpatine en la Guerra de las Galaxias. Fue 7 días más tarde cuando Napoleón se casó con su primera esposa, Josefina de Beauharnais, aunque más tarde se divorciaron porque ella no dio a luz un heredero varón para Napoleón. Con su nuevo poder y prestigio otorgado por el gobierno francés, Napoleón Bonaparte comenzó su conquista militar de la región. Comenzó derrotando a las fuerzas austriacas y obligando a Philippe von Cobens a firmar el Tratado de Campo en 1797, que dio a Francia el control de la mayoría de la nación austriaca. Para 1799, Napoleón había adquirido vastos territorios nuevos para Francia en Europa. Cambió su enfoque a Egipto, donde esperaba dominar el Mediterráneo oriental y desbaratar el control británico de la India. Durante esta campaña, los soldados franceses descubrieron la piedra de Rosetta por accidente. La piedra de Rosetta fue traída a Europa y eventualmente traducida, desentrañando los misterios de los jeroglíficos egipcios. Al regresar a Francia en 1799, Napoleón comenzó a crear un plan para derrocar al gobierno francés. Este complot se conocería como el golpe de estado del 18 de Brumaire. Napoleón logró desmantelar el actual órgano de gobierno y estableció un nuevo gobierno llamado el Consulado, con él mismo como primer cónsul. Napoleón había conquistado la Europa del Este y el gobierno francés. Para entonces, Napoleón había sido primer cónsul durante casi un año. En este tiempo había instituido muchas reformas populares, como la educación secundaria gratuita y la creación del Banco de Francia para mejorar la estabilidad del imperio. El 24 de diciembre de 1800, aunque Georges Cadoudal dirigió a los rebeldes monárquicos en un intento de asesinar a Napoleón Bonaparte con una bomba casera. El asesinato fue planeado para matar a Bonaparte mientras estaba en la ópera. Mientras Napoleón se sentaba en el Teatro de la República y las Artes de París viendo el estreno de la creación de Joseph Haydn, una explosión estalló fuera del edificio. El complot de asesinato había fracasado y se llamaría el complot de la máquina infernal. Terminó con la muerte de varias personas fuera del teatro, pero dejó a Napoleón ileso. Esto marcó la primera vez que una bomba fue usada para un intento de asesinato, y fue durante este periodo en la historia del mundo que la palabra terrorismo fue usada por primera vez en su forma actual. El término se convirtió en sinónimo de actos que intentaban desmantelar o destruir a un líder o ideología. Después de ganar el poder casi absoluto y de sobrevivir a más de un intento de asesinato, Napoleón puso sus miras en la conquista una vez más. En 1802, Napoleón envió fuerzas francesas a las Indias Occidentales para asegurar y proteger los intereses de Francia en la región. Había decidido que era el momento de un imperio en las Américas y comenzó a afirmar su dominio en el Nuevo Mundo. Tuvo un éxito leve, pero antes de que Napoleón pudiera hacer realidad su imperio americano, tuvo una realización. Su marina no era lo suficientemente poderosa para derrotar a los británicos. Francia sufrió varias derrotas en manos y barcos de la nación rival. Napoleón decidió consolidar su ejército y vendió el territorio de Luisiana a los Estados Unidos, lo que se conocería como la compra de Luisiana.
A cambio de la tierra, Napoleón recibió el dinero que Francia tanto necesitaba. En 1804, el consulado se transformó en un imperio y Napoleón fue nombrado oficialmente emperador del primer imperio francés. Al año siguiente, lo que quedaba de Austria y Rusia se alió con los británicos. Napoleón decidió que era hora de poner al resto de Europa de rodillas y comenzó los planes para invadir Inglaterra. Pero en una gran derrota en la batalla de Trafalgar, la flota naval británica comandada por el almirante Nelson destruyó la armada francesa y terminó con los planes de Napoleón de invadir Inglaterra. Al darse cuenta de que la armada británica era de nuevo demasiado poderosa, Napoleón dirigió su atención a la conquista de Rusia y el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1805, las fuerzas francesas derrotaron al zar Alejandro I de Rusia y al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Francisco II en la batalla de Austerlitz. Esto eventualmente llevó al zar Alejandro I a firmar un tratado con Napoleón y a darle a Napoleón el control de toda Europa Oriental. Hubo un tiempo de relativa paz en el primer imperio francés hasta 1812, cuando Rusia se retiró del tratado y se alió una vez más con Gran Bretaña. Napoleón tomó la decisión de que Rusia debía ser invadida y completamente conquistada si quería mantener el control de la región. La invasión condujo a la batalla más sangrienta de las guerras napoleónicas. La batalla de Borodino se libró a las afueras de Moscú. Se estima que las fuerzas rusas sufrieron alrededor de 45.000 bajas, mientras que los franceses perdieron aproximadamente 30.000 hombres. Aunque ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, el zar Alejandro I se negó a rendirse y Napoleón se negó a abandonar su conquista. Pero entonces el invierno ruso hizo lo que el ejército ruso no pudo. Debido a la falta de suministros y recursos, el ejército francés se vio obligado a retirarse del amargo invierno ruso y Napoleón regresó a París. En 1813, las fuerzas combinadas de Rusia, Prusia, Austria y Suecia derrotaron a los ejércitos de Napoleón en Europa. Esto obligó a Napoleón a abdicar de su trono el 11 de abril de 1814. Los líderes europeos decidieron desterrar a Napoleón a la isla mediterránea de Elba. Sin embargo, debido a su astucia y a la ayuda de sus leales seguidores, Napoleón escapó del cautiverio y regresó a Francia en 1815. Reclamó el trono en lo que se conoció como los 100 días. Después de regresar a Francia, Napoleón restableció su poder y comenzó su conquista una vez más. Atravesó Europa encontrándose con las fuerzas británicas y sus aliados en la batalla de Waterloo. El comandante británico, el duque de Wellington, decidió esperar a que Napoleón atacara en lugar de utilizar los preciosos hombres y recursos en un asalto en avance. El deseo de Napoleón de conquistar le empujó a tomar la ofensiva. Envió sus fuerzas a la batalla. Al principio Napoleón tuvo éxito usando cargas de infantería y caballería. Sus hombres fueron disciplinados y creyeron en su líder. Wellington y sus generales confiaban en que la batalla se perdería debido a los implacables ataques franceses. Sin embargo, en un golpe de suerte, las fuerzas prusianas se unieron al ejército británico y les ayudaron a repeler los avances franceses. Napoleón decidió usar su guardia imperial, la fuerza siempre reservada para decidir las batallas para terminar la guerra. Pero debido a un error de cálculo, Napoleón dividió su guardia imperial en lugar de enviarlos a la batalla juntos. Esto condujo a la derrota de fuerzas más pequeñas y a la retirada del ejército francés. La batalla de Waterloo convirtió a Gran Bretaña en la potencia mundial dominante durante los siguientes 100 años. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, los líderes de Europa decidieron que debía ser enviado más lejos. Napoleón Bonaparte fue exiliado a Santa Helena, una remota isla volcánica en el Océano Atlántico Sur. Los británicos mantuvieron 2 fragatas de la Marina patrullando la isla en todo momento para asegurarse de que Napoleón permaneciera en el exilio. Napoleón finalmente murió de cáncer el 5 de mayo de 1821 en Santa Helena a la edad de 51 años. Fue enterrado originalmente bajo 3 lajas de piedra bajo 2 sauces, pero más tarde su cuerpo fue trasladado de vuelta a Francia, donde sus restos se encuentran hasta hoy. Debido a la fama de Napoleón, se convirtió en una leyenda. Como todas las leyendas, se contaron historias increíbles y se crearon mitos sobre el hombre. Las teorías conspirativas de que Napoleón fue envenenado, en lugar de morir por causas naturales, se extendieron como un incendio forestal. La gente creía que sus restos fueron robados en el camino de vuelta a Europa y enterrado en secreto en un lugar no revelado en París. Probablemente han escuchado la afirmación de que Napoleón era extremadamente bajo. Este fue en realidad uno de los mitos que surgieron de las leyendas napoleónicas. Era cierto que a Napoleón se le llamaba Le Petit Caporal, o el Pequeño Cabo, pero este nombre no tenía nada que ver con su altura. En su lugar, sus hombres lo usaban como un término de cariño. Se dijo que cuando Napoleón murió medía 1,80 metros de altura, 2 centímetros más bajo que Kevin Hart. Sin embargo, se ha determinado que la medida proporcionada fue en pulgadas francesas, que en ese momento eran más largas que las pulgadas inglesas. Cuando se convierte la medida, Napoleón medía más de 1,80 metros de altura, lo que lo hace 2 pulgadas más alto que Kevin Hart. Perdón, Kevin.
Esto significa que Napoleón tenía una altura promedio para un hombre en Europa en la época en que vivía. ¿Fue Napoleón el mayor conquistador de la historia? Sus logros militares, políticos y sociales fueron impresionantes, y algunos aún existen hoy en día. Sobrevivió a varios intentos de asesinato y escapó del exilio solo para volver a Europa y casi recuperar su imperio. Independientemente de su estatura o leyendas, Napoleón Bonaparte fue sin duda una fuerza a tener en cuenta en los siglos XVIII y XIX. Conquistó grandes cantidades de tierra en toda Europa, controló varios territorios de ultramar y se adentró en Rusia. Europa no se había unificado bajo un solo gobernante desde el Imperio Romano, y Napoleón Bonaparte fue el primer conquistador que tuvo éxito en la creación de un imperio en Europa y en el extranjero, donde tantos antes de él habían fracasado aunque fuera brevemente. Ahora ve a ver nuestro video sobre Julio César y decide por ti mismo quién fue el mayor conquistador de todos los tiempos. No te olvides de decirnos quién decidiste que era el mejor en los comentarios.